Hola, yo soy Sandra Fumagalli y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo un proyecto lindo y con estilo. Son estas sandalias estilo gladiadoras. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. ¡Vamos! Para este proyecto necesitaremos 24 cuerdas de 4 milímetros de grosor por 1 metro, 12 cuerdas de 4 milímetros de grosor por 3 metros de largo, 2 cuerdas de 4 milímetros de grosor por 2 metros 50 y 2 cuerdas de 4 milímetros de grosor por 50 centímetros de largo. También vamos a necesitar una base para poder guiarnos en el momento del pegado de nuestro patrón. También vamos a necesitar un par de bases de sandalia. En este caso, yo he elegido la talla número 37. Vamos a necesitar también un falso, un par. También necesitaremos pegamento de una brocha, tijera y cinta métrica. El siguiente paso que vamos a realizar será colocar la cuerda de 50 centímetros. En este caso yo la he atado a 2 ganchillos. Lo que vamos a proceder a hacer será, vamos a tomar una primera cuerda de 3 metros y vamos a colocar realizando un nudo alondra. Allí tenemos el primer nudo alondra. Seguidamente lo que vamos a hacer es colocar 6 cuerdas de 1 metro. De la misma forma vamos a hacer otro nudo alondra. Y aquí colocamos las primeras 6 cuerdas de 1 metro. Seguido vamos a colocar 4 cuerdas de 3 metros y vamos a realizar el mismo procedimiento de hacer un nudo alondra. Ahora que ya hemos colocado las 4 cuerdas de 3 metros, seguido vamos a colocar 6 cuerdas más de 1 metro. Y volvemos a hacer lo mismo, un nudo alondra. Aquí ya tenemos las 6 cuerdas de 1 metro y por último vamos a colocar la última cuerda de 3 metros. Aquí ya tenemos las 18 cuerdas colocadas para nuestro primer patrón de sandalia. Una vez que tenemos ya colocadas las 18 cuerdas con nudo alondra, empezamos a hacer nuestro nudo punto cruz o diamante. Tomamos las 2 primeras cuerdas y la cuerda del lado izquierdo. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una especie de 4, luego esa misma cuerda vamos a pasar
y regresar por la parte de atrás. Y seguidamente, una vez más, lo cruzamos por atrás hacia el lado derecho. Una vez que tenemos colocado 2 líneas, la cuerda que está recta la llevamos de atrás hacia adelante por este primer agujero y luego lo pasamos por el segundo. De adelante hacia atrás. Y luego vamos ajustando y vamos armando el punto cruz. Lo que vamos a hacer es ir ajustando y llevando el hilo en su mismo sentido para que podamos armar bien el punto. Aquí lo tienen. El mismo procedimiento vamos a hacer con las siguientes cuerdas. Hacemos una especie de número 4. Llevamos la primera cuerda del lado izquierdo por el lado de adelante y luego la cruzamos por detrás y una vez más por detrás. La que tenemos la cuerda intacta la llevamos de atrás hacia adelante, la insertamos por este primer agujero y luego por el segundo, de adelante hacia atrás, y seguidamente comenzamos a ajustar y vamos dándole forma al punto cruz o diamante. Y aquí tenemos uno más. Ese mismo procedimiento vamos a hacer hasta terminar la primera fila. Ahora que ya tenemos nuestra primera fila de nudo punto cruz o diamante, vamos a proceder a hacer la segunda fila. Dejamos la primera cuerda de lado y tomamos las dos siguientes y procedemos a hacer una vez más el punto cruz o diamante. Como anteriormente les indiqué, hacemos una especie de 4, llevamos la cuerda por detrás y volvemos a retornar una vez más por detrás con la otra cuerda que está intacta, la llevamos de atrás hacia adelante por el primer agujero y luego insertamos por el segundo y procedemos a ajustar.
Y ahí tenemos el primer punto cruz de la segunda fila. Procedemos a hacer el siguiente con la misma técnica que hicimos anteriormente. Y este mismo procedimiento vamos a repetir hasta terminar esta segunda fila y hacer una tercera fila. Ahora que ya hemos realizado las 3 filas de nudo punto cruz o diamante, vamos a dividir las cuerdas de cada lado, porque en este caso solo haremos una fila de 3 punto cruz o diamante. Entonces vamos a contar de este lado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Vamos a dejar 15 cuerdas de cada lado y en el centro vamos a realizar la fila de 3 punto cruz o diamante. Aquí tenemos la cuarta fila de 3 puntos cruz o diamante. Ahora vamos a proceder a hacer 2. Dejamos las cuerdas de los costados a un lado y procedemos a hacer los 2 puntos cruz.
quinta fila con 2 puntos cruz o diamante y ahora vamos a hacer una última. Y aquí tenemos una última fila. Aquí ya tenemos realizado nuestro primer patrón con puntos cruz o diamante. Ahora que ya tenemos nuestro primer patrón, el siguiente paso será realizar una línea de nudo festón uniéndola en el centro. Tomamos la primera cuerda y procedemos a hacer nuestro nudo festón. Y ahora hacemos el otro lado. Aquí ya tenemos realizado la línea con nudo festón para poder cerrar nuestro patrón. Una vez que ya tenemos cerrado nuestro primer patrón, lo que vamos a realizar será, vamos a crear un diamante mediano seguido de otro pequeño. Entonces vamos a proceder a iniciar con esta primera cuerda guía y procedemos a crear nuestro diamante.
a tomar 3 cuerdas de cada lado. Y ahora lo que vamos a proceder a hacer es cerrar. Y aquí tenemos nuestro primer diamante. Ahora que ya tenemos nuestro primer diamante, vamos a hacer el segundo diamante aún más pequeño. Y aquí cerramos nuestro segundo diamante. Aquí ya tenemos nuestro segundo diamante realizado. Una vez que ya hemos terminado de hacer nuestro segundo pequeño diamante, el siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a tomar estas 2 cuerdas de cada lado y vamos a realizar un medio punto. Tomamos las 2 cuerdas y vamos a hacer con la cuerda del lado externo, vamos a hacer una especie de 4 y vamos a insertar nuestra cuerda. Ahora, con la del lado izquierdo hacemos el mismo procedimiento. Hacemos una especie de 4, la insertamos de atrás hacia adelante y ajustamos. De la misma manera, volvemos a hacer por el lado derecho. Hacemos una especie de 4, lo insertamos de atrás hacia adelante y ajustamos. De la misma forma del otro lado, y de esa manera vamos a realizar nuestro medio punto.
Vamos a hacer 12. Contamos de este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos faltan 2 medios puntos, 11 y 12. Aquí tenemos 12 medios puntos. De la misma manera vamos a repetir el mismo procedimiento con las 2 cuerdas de costado. Y aquí tenemos también una fila de 12 medios puntos. Ahora que ya hemos terminado de hacer este primer patrón, donde tenemos ya 2 líneas de medio punto, el siguiente paso será realizar una fila de medio punto de aproximadamente 40 centímetros. Eso quiere decir que aproximadamente vamos a realizar 34 medios puntos. Tomamos la cuerda de 2,5 metros y procedemos a hacer los 34 medio puntos. Y aquí ya hemos realizado una cuerda con punto medio. Con el patrón que hemos realizado, el medio punto, lo que vamos a hacer a continuación será, vamos a tomar el centímetro y vamos a medir desde la punta 12,5 centímetros y a esta altura lo que vamos a proceder a hacer es vamos a coserle una pequeña oreja. Vamos a hacer una oreja con un pedazo de cuerda y vamos a proceder a pegarlo a la altura de 12,5 centímetros a esta altura. Aquí. Seguido vamos a tomar la medida de 6,5 centímetros partiendo desde este punto y vamos a colocar otra orejita más. Y seguido de ello vamos a colocar una más, tomando la medida de 6,5 centímetros, quedando como producto final estas orejas. Ahora que ya tenemos nuestro patrón listo, lo que vamos a proceder a hacer será cortar todas estas cuerdas sobrantes para luego proceder
pegarlas por detrás. Procedemos a cortar lo más pequeño que podamos. Volteamos y procedemos, ya sea si desean pegar una por una o coserlas. En mi caso, yo elegí pegarlas y aquí tenemos ya el patrón preparado y listo para poder colocarlo en nuestra base de sandalia. Para que podamos tener una idea aproximadamente del espacio que tenemos que utilizar en el momento de pegar el patrón hacia la sandalia, yo tengo este molde para que me pueda ayudar a poder más o menos saber el aproximado de la dimensión en cuanto a espacios. Vamos a colocar nuestro patrón y allí vamos a poder medir aproximadamente dónde es que vamos a partir a pegarlo. Yo voy a utilizar un lapicero para poder marcar y saber dónde tengo que partir a pegarlo. Igual les diré cuál es aproximadamente la dimensión en centímetros si en caso no tuvieran este molde. Entonces tomamos aquí la medida y lo marcamos. Como verán, son 3 patrones alondra los que vamos a tener que dejar. De la misma forma, las cintas del costado. Seguido de ello, vamos a utilizar nuestra talonera, que lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a tomar la medida partiendo de la orejita central y vamos a medir aproximadamente a esta distancia para saber dónde es que tenemos que insertar y pegar. Eso quiere decir que esta altura vamos a marcarlo vamos a hacer el siguiente y último paso, que será el pegado de nuestro patrón a cada una de las bases. Aquí yo tengo una plantilla que le llaman falso. Lo que yo he hecho es forrarlo con este material de cuero. En este caso, yo elegí llevarlo a una renovadora para que me pudieran hacer el pegado. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar esta base ya forrada. Ahora vamos a proceder a hacer el pegado. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a tomar la cinta métrica y voy a medir desde la punta hacia abajo o hacia adentro 3 centímetros, que será la línea inicial donde voy a proceder a hacer el pegado de mi patrón. De acuerdo a la medida que aproximadamente he calculado, es que voy a necesitar solo 10, contando 10 puntos alondra. Esa va a ser mi guía para poder saber cuál va a ser el punto final del pegado de cada lado de esta primera base del patrón. Entonces, aquí vamos a dejar por encima 10 nudos alondra. También podríamos tomarle la medida, pero como es un poco ovalado, no va a ser tan precisa. Por eso yo prefiero considerar cada punto alondra y elegí tomar en cuenta 10 puntos alondra, obviamente tomando en cuenta el centro. Entonces, si aquí tenemos nuestro centro, vamos a elegir 5 de este costado y 5 del otro.
Y a esa altura de los 3 centímetros vamos a proceder a pegar. Lo que vamos a hacer es, vamos a voltear nuestra base y vamos a proceder a echarle pegamento. En el caso de la segunda línea del patrón, que vienen a ser las tiras que van a los costados, aproximadamente en el lado central de nuestro pie, yo voy a tomar en cuenta y voy a considerar 7 puntos del punto medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que a esta altura es hasta donde yo voy a pegar de cada lado. 7 de este otro costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A este costado. Eso quiere decir que los demás vamos a hacer un pequeño corte para que no tengamos mucho material sobrando del otro lado, pero siempre dejando una cierta distancia para que tenga de dónde coger y no se nos vaya a soltar. Listo. Y para la tercera base y la parte de la talonera, yo he considerado dejar 5 puntos medios. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces allí dejamos un poco de espacio y lo demás lo cortamos. Y allí tenemos. Entonces, ahora vamos a proceder a echar el pegamento en toda nuestra base. Aquí tenemos la primera parte y en esta base también vamos a echarle un poco de pegamento para que se pueda adherir mejor las dos partes y esté un poco más reforzado. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a pegar nuestra base . Ahora que ya hemos pegado nuestro patrón a nuestra primera base, vamos a proceder a voltearla y unir las dos bases, buscando siempre centrarla . Nos podemos ayudar dando unos golpes con un martillito de madera . Y debemos esperar hasta que esté bien pegado. Aquí ya hemos terminado de pegar nuestro patrón a las bases de la sandalia.
Como podrán ver, cada una de las piezas del patrón están pegadas. Primera, la segunda y la tercera pieza. Este mismo procedimiento vamos a repetirlo con nuestro par de sandalias. Ahora que ya hemos terminado de pegar nuestros patrones a nuestras sandalias, lo que vamos a hacer será tapar todos estos agujeros que quedan al borde con un tejido trenzado, el cual vamos a elaborarlo en este momento. Ahora vamos a proceder a hacer el tejido trenzado. Vamos a cortar 2 cuerdas de 2 metros de largo de 1 milímetro de ancho y vamos a proceder a iniciar nuestro tejido. Tomamos la primera cuerda y la vamos a cruzar por la segunda. Luego tomamos la cuarta y la cruzamos por las 2 cuerdas centrales. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. La primera la cruzamos por esta misma cuerda y luego tomamos la última y la cruzamos por las 2 centrales. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. La primera cuerda la cruzamos por la cuarta y la cual ha sido cruzada de derecha hacia izquierda y luego tomamos otra vez la última cuerda y la cruzamos por las 2 cuerdas centrales y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Cruzamos la primera cuerda con la cuarta y luego tomamos la última cuerda y la volvemos a cruzar por las 2 centrales. Y así seguimos este mismo procedimiento hasta completar todo el largo de nuestras cuerdas. Aquí ya tenemos elaborado nuestro tejido trenzado. Ahora vamos a proceder a pegar al borde tapando todos los agujeros que tengamos y dándole forma mientras vamos colocándolo al borde de toda nuestra sandalia. Vamos a utilizar el pegamento, lo colocamos al borde y ahora también colocamos pegamento en nuestra cinta.
Vamos colocando mucho cuidado para que podamos tapar todos los espacios que quedan. Y aquí ya hemos terminado de pegar por el borde de la sandalia para tapar las imperfecciones nuestro tejido trenzado. Y aquí ya tenemos lista nuestra sandalia gladiadora. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna consulta o sugerencia, escríbeme aquí abajo. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. Hasta el próximo video.